Una llamada desesperada. Es así como podemos calificar la posición del ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel Álvarez, quien dijo ante el Congreso de su país que hará contacto con Nicolás Maduro para ver cómo podría ayudar a España en el diálogo. Las relaciones entre ambas naciones atraviesan fuertes tensiones toda vez que el opositor, prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, se encuentra en territorio español, desde donde ejecuta planes conspirativos contra Venezuela. El interés inusitado del gobierno español de participar de las conversaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro parece tanto tardío como fuera de lugar. Considerando que España es el refugio de actores políticos que han incluso planificado magnicidios y múltiples intentos de cambio de régimen en Venezuela en los últimos años. Voz de la Patria Grande. El ministro de Asuntos Exteriores de Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Álvarez, en su reciente comparecencia ante el Congreso español, ha anunciado que tiene previsto mantener contactos con el gobierno y oposición de Venezuela. Anunció una llamada que dirigirá a Nicolás Maduro con vistas a poder conocer cómo España puede ayudar en el proceso de diálogo iniciado en México. El gobierno español insistió, luego de meses de congelamiento de las relaciones, en reunirse con el encargado de negocios de Venezuela, Mauricio Rodríguez Helfenstein, máximo representante del gobierno de Nicolás Maduro en España. Las relaciones diplomáticas de Venezuela con España atraviesan un crítico periodo toda vez que, como otros países de la Unión Europea, el gobierno español reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, atentando contra el Estado de Derecho y la soberanía venezolana. Tanto en Venezuela como en España se han retirado los embajadores, así como se han complicado las actividades consulares y los intercambios comerciales. El motivo, la política injerencista que el gobierno español ha sostenido desde el arribo de Hugo Chávez al poder y que ha reciado durante el gobierno de Nicolás Maduro. Estos antecedentes dejan claro que el actual interés de participar en los actuales diálogos no tiene una intención genuina de colaborar con la paz en Venezuela. Los hechos históricamente han demostrado lo contrario. El jefe de Estado venezolano ha declarado en múltiples oportunidades que las investigaciones de la Fiscalía venezolana han identificado que buena parte de estos ataques subversivos se prepararon con tiempo, se financiaron y se dirigieron por vías telemáticas desde Madrid, España. Nicolás Maduro ha sido enfático en que el gobierno de España debe respetar el derecho internacional y no ser cómplice del terrorismo y la violencia contra la paz de los venezolanos. Sobradas pruebas ha dado el gobierno venezolano de que operaciones como Gedeón o el intento de magnicidio del año 2019 fueron conducidos y financiados desde Madrid. El mandatario venezolano puntualizó a este respecto que una cosa es tener diferencias políticas, ideológicas y diplomáticas, y otra, que ellos amparen desde Madrid acciones de violencia y terrorismo totalmente comprobadas. En el marco del diálogo todos quieren su tajada y España no se queda atrás, pues no es poca cosa en juego. Es necesario hacerle las gracias a un país con grandes cantidades de riqueza en su subsuelo luego de tantas agresiones. Pero es imposible no recordar una serie de agresiones e intromisiones en los asuntos internos de Venezuela. En el 2018, España expulsó al embajador Mario Idea y desde Venezuela se autorizó la expulsión de la embajadora de España por injerencia en asuntos internos del país. En el año 2018, el gobierno español, con Mariano Rajoy a la cabeza,
impulsa ante la Unión Europea las sanciones a 7 funcionarios venezolanos que incluyen prohibición de entrada a territorio español a altos personeros del chavismo. En el 2019, la Embajada Española en Caracas otorgó protección a Leopoldo López días antes de que éste partiera a Chile, aun cuando públicamente éste había declarado junto a Juan Guaidó que sacarían a Maduro del poder por cualquier vía. En el 2020, Maduro expulsa a la embajadora de la Unión Europea y la declara persona no grata, reservándose acciones diplomáticas debido a que el embajador Silva de España estaba implicado en la operación Gedeón, ofensiva militar orquestada desde España, Estados Unidos y Colombia. En febrero del 2021, Venezuela puso en revisión todo tipo de relaciones con España, tras la visita de Arantxa González Laya, entonces ministra de Asuntos Exteriores de España, quien vendría a revisar la situación de los migrantes venezolanos a Cúcuta. La entonces jefe diplomática, con su par colombiana, visitaron albergues y hospitales en Cúcuta, en una operación mediática para imponer la narrativa del Estado fallido, incapaz de atender a su población. La participación de España empañaría los avances alcanzados hasta hoy en México, ya que su posición sigue siendo la impunidad y el desconocimiento de las autoridades venezolanas, quienes le han exigido dar cuenta del colaboracionismo y el financiamiento a acciones golpistas. Lo alcanzado hasta ahora en las jornadas de diálogo no es poca cosa. La oposición venezolana, representada por varias de sus fracciones en la mesa, ha acordado ir a elecciones, reconociendo al fin los poderes constituidos y apegándose al Estado de Derecho. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores español hace la salvedad de que además de comunicarse con el gobierno de Nicolás Maduro, tendrá conversaciones con Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky, deja ver el doble rasero que ha mantenido la política exterior española los últimos años. Estar bien con Dios y con el diablo es imposible cuando se trata de criminales. Al pedido de extradición de Leopoldo López, España ha hecho caso omiso, lo que desdice de su voluntad de colaborar con la paz en Venezuela, y es clara muestra de que no han reculado en su proyecto de cambio de régimen. Aunque no sea un buen augurio la comunicación española, los diálogos en México avanzan contra todo pronóstico. Se firmó un memorándum de entendimiento que incluye la definición de garantías electorales y un cronograma para elecciones observables. Tanto actores de la oposición como del gobierno acordaron solicitar el levantamiento de las sanciones, la restauración de derechos a activos, el respeto al Estado constitucional, la convivencia política y social, la renuncia a la violencia, la reparación a las víctimas de la misma y la protección de la economía y la población. Estos acuerdos dejan fuera a actores políticos de ultraderecha extremista como los apoyados por España, fuera del tablero político. ¿Cuáles serán las futuras acciones de estos personajes que representan una silenciosa amenaza? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.